En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Ya estamos de vuelta a Vivir con Salud y vamos a hablar de esa importancia cuando, ¿verdad?, del cáncer de próstata se trata, y este es un cáncer que le da al hombre como a nosotras nos da el cáncer cervical, y en donde tenemos, ¿verdad?, que ya después de ciertas edades empezar a hacer ciertos análisis a ver cómo estamos y esa relación que debemos mantener con ese médico primario. ¿Qué mejor que el doctor Orville Martínez Rivera, Medicina General? ¿Cómo estás, Orville? Muy bien, buen día. Qué bueno verte. Este fue el hombre que, Buen día. mire, me mandó a hacer mis análisis anuales, así que vamos a ver cómo salen esos laboratorios. Pero qué bien. ¿Cuál es la importancia de cuando tú tienes estos pacientes que van donde ti, esa relación que se debe formar, que debe ser estrecha? Sí. Sobre todo cuando sabemos, ¿verdad?, que estamos en una edad sobre los 45 años, que en la familia a lo mejor corre el cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos ese acercamiento para que ese paciente se sienta en confianza? Pues mira, el compromiso del médico primario con el paciente es la prevención, ¿verdad? La prevención de las enfermedades. Y como parte de ellas está el cernimiento para evaluar si el paciente tiene algún riesgo de cáncer, ¿verdad? En el caso de los hombres, pues básicamente uno de los riesgos mayores es tener cáncer de próstata. Y ese acercamiento que tenemos con el paciente es evaluar, hacer ese cernimiento clínico de ver si el paciente tiene algún tipo de sintomatología. Porque sabemos que las pruebas que existen hoy día para evaluar este cáncer de próstata en sangre no son de las mejores maneras o la manera adecuada para ver si el paciente lo tiene. Así que tenemos que evaluar síntomas, cómo el paciente está. El paciente tiene problemas para orinar, el paciente ha tenido infecciones urinarias, hay problemas de erección, y vemos, ¿verdad?, si el paciente recurre en la noche a orinar, para entonces entrar en la conversación de vamos a hacer unos laboratorios y conjunto al laboratorio hacer el examen de próstata. Me imagino que el ir muchas veces en la noche, en el caso del varón, al baño a orinar también puede confundirse con diabetes. Sabemos que un paciente diabético, ¿verdad?, tiende a ir al baño más frecuentemente y muchas veces también en la noche. O sea que ustedes como médico primario tienen que entonces aprender, ¿verdad?, me imagino yo, a poder discernir, no, esto no es diabetes, ya esto es algo más, ese tipo de cosas. O sea, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Con esos laboratorios en donde también miramos a ver cómo están esos niveles de azúcar en sangre. Exacto. En esa evaluación, vamos a hablar de la evaluación primaria, como los laboratorios, ¿verdad?, que realizamos una vez al año. Una vez al año pues realizamos una batería de laboratorio donde chequeamos, ¿verdad?, de ver si las azúcares están anormales, cómo están los lípidos, si el paciente, ¿verdad?, tuviera algún síntoma relacionado a la diabetes, pues vamos a ver que el paciente está teniendo otros síntomas también, ¿verdad?, como se le llama la polifagia, la poliuria, que es el que está orinando, y el paciente está tomando mucho líquido. En contrario al paciente que tiene problemas de síntomas del tracto urinario bajo, pues básicamente no va a tener los otros, ¿verdad?, síntomas de la diabetes. Así que nos vamos inclinando y vamos haciendo un checklist de los síntomas que pudieran estar asociados al cáncer de próstata, pero no tan solo al cáncer de próstata, sino también al problema de la próstata agrandada. Así que ahí es que tenemos que, ¿verdad?, hacer una evaluación más profunda. ¿Cómo se debe preparar ese paciente cuando va a ver a ese médico primario? Porque ese médico primario va a ser su médico de cabecera, es el médico que va a estar ahí con usted todo el tiempo, en todo ese camino, ayudándole, y en caso de que usted necesite un especialista va a ser la persona que lo refiera, ¿no? Es correcto. Porque pregunta a alguien que cómo se prepara ese paciente para ver a un médico primario. Pues básicamente el paciente, si es por screening, básicamente por evaluar al paciente, pues no va a haber una sintomatología. Claro. A menos que nosotros indaguemos en un cuestionario y veamos si ese paciente ha dado por desapercibido los síntomas. Pues el paciente se va preparando de esa manera, vamos preguntando y evaluando cuáles son los riesgos del paciente.
En la evaluación como médico tenemos que preguntar también y, ¿verdad?, al paciente si él tiene algún tipo de incidencia en la familia de cáncer, para entonces nosotros entrar a abordar y ser un poco más agresivos en la manera que evaluamos al paciente. Y me imagino que si ha habido cáncer de próstata quizás de algún abuelo o de un papá o de un tío, pues Sí. hay una predisposición Sí. mayor. Pero si hay otros tipos de cáncer, también se predispone ese varón a poder tener y desarrollar a la larga un cáncer de próstata. No hay una línea directa con otros cánceres. Hay unas mutaciones genéticas que pueden predisponer al paciente. Ahora, donde hay una línea, donde el cáncer puede ser lineal, es cuando tenemos papá o abuelo. Y el riesgo aumenta mientras tengamos un padre, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Básicamente, o un abuelo en forma directa con el cáncer. O sea, me explico. Si el paciente tuvo a su papá básicamente con cáncer de próstata, él tiene un % de predisposición. Si el cáncer lo tuvo también su abuelo, aumenta el % de predisposición en el paciente. O sea que si es papá, vamos a poner un 25%, pero si es abuelo y papá paterno, pues vamos a ponerle un 50%. Exacto. Entonces tendríamos que comenzar ese paciente varón a ir a ese médico primario mucho antes, no esperar a los 50, 60 años para irse a revisar la próstata. Exactamente. Porque entonces ya podría ser demasiado tarde. Y mira, y parte de la relación médico-paciente, cuando el paciente es su primera visita con un médico primario, nosotros evaluamos al paciente por la razón de esa primera visita, pero ya yo estoy programando el paciente para una visita de rutina. O sea que tratamos de que no se nos pierda los cernimientos o los screenings para el paciente, ¿verdad?, con evaluando cáncer de próstata o otros cánceres, ¿verdad? Y evaluándolo completo, porque es importante tener un cuadro, ¿verdad? Yo me imagino ustedes como médico primario de cómo está ese paciente por dentro. Exacto. Si aparte de a lo mejor del cáncer de próstata hay alguna afección cardíaca, Exacto. o hay un problema de diabetes, o tiene un Exacto. problema de hígado graso, o ¿verdad? Ese tipo de cosas, o hay algún problema en ese cerebro. Hipertensión. Exacto, el colesterol y esos lípidos que puedan estar bien ¿Cuál es el elevados. riesgo cardiovascular del paciente? O sea que todas esas cosas son importantes, Exacto. me imagino que a la hora, para de luego poder trabajar ese cáncer de próstata, Es correcto. atendiendo también las otras condiciones. Es correcto, sí. Por ejemplo, evaluando o escrineando el cáncer de colon, que hacemos la famosa prueba discreta. Así que parte de esas evaluaciones primarias estamos evaluando, ¿verdad? También se puede evaluar el paciente para evaluar la parte pulmonar, empezando con una radiografía, ¿verdad? Así que vamos evaluando el paciente profundamente y haciendo el screening y también conjugando esto con los síntomas del paciente, Claro. ¿verdad? En el caso del cáncer de próstata. Y en el caso del cáncer de próstata, menciona, ¿verdad?, que quizás la prueba de sangre no es tan específica, siempre es importante la prueba, ¿verdad?, táctil, pero por lo menos comenzar, si es una persona con una predisposición alta, entre los 35 a 40 años, ver cómo vamos, ¿verdad?, estar ahí con él, Sí. llevándolo de la mano, para luego entonces, ¿verdad?, ayudarle. Correcto. Básicamente evaluamos el paciente que tenga, número uno, la parte genética, la predisposición, si sus papás los tienen. Y si el paciente es mayor de 55, donde empieza a elevarse ya la predisposición a cáncer de próstata, se hace de rutina la prueba del PSA. Ahora, es bien difícil discernir una prueba positiva, ya que el valor positivo de esta prueba encaja en una interpretación de valores, de unos rangos. Ahora, también hay que tomar en consideración que esas pruebas pueden ser falsos positivos, ¿verdad? O pueden arrojarnos un valor que es negativo, pero es un falso negativo. Por eso siempre el examen de la próstata para discernir el cáncer tiene que ser el examen digital. Tiene que ser el examen donde, ¿verdad?, se palpa la próstata y se descarta que ese valor alterado, ¿verdad?, tomando en consideración de que el paciente se le hizo un PSA, va congruente con el examen físico de esa próstata. Si no hay que hacer una biopsia de próstata.
Entonces, ahí es que si se tiene una sospecha que se da y se descarta que la próstata está agrandada y que esa es la razón de tener un PSA elevado, ese paciente se mantiene en observación. Si tiene un PSA elevado, pero hay una sospecha, hay una nodularidad, el examen de esa próstata está incongruente y puede ser cáncer de próstata, pues entonces se refiere el paciente al urólogo para entonces intervenir con una biopsia de próstata para ver si este paciente cumple con los criterios para el tratamiento y diagnóstico de cáncer. Todo y todo en eso, y si es bien al principio, ¿se puede salvar la próstata? Sí. Bueno, sí. El cáncer de próstata es uno de esos cánceres muy lentos, donde cuando llegamos a evaluar, vamos a tomar este punto, cuando el PSA de un paciente está elevado, ya el riesgo es mucho mayor. O sea que básicamente ya ese cáncer se salió de la próstata o ya tiene otro estadio donde involucra de que ya hay un proceso más agresivo que el inicial. Ahora, uno de los tratamientos que conlleva a tratar el cáncer es invasivos o no invasivos. Hay tratamientos radicales donde se saca la próstata. Hay tratamientos que no se saca la próstata, son invasivos, se le da radioterapia o se le hacen unos procedimientos donde se insertan unos metales, y también está la parte donde pues, ¿verdad?, recibe una quimioterapia oral. O sea, que podemos entonces trabajar una vez se ha determinado que sí hay un cáncer de próstata, dependiendo de cuán avanzado esté, hay alternativas de tratamiento para ayudar a ese paciente. Es correcto. Cuando ese cáncer está todo cubierto, esa próstata, lo mejor es entonces la cirugía radical. Eso será parte de unos criterios más avanzados, claro, en donde el urólogo y el oncólogo toman decisiones para ver si básicamente una prostatectomía radical es la solución para ese paciente, básicamente. Sabemos, ¿verdad?, que esto es un cáncer, es un cáncer que afecta a muchos hombres puertorriqueños. Sí, desafortunadamente el cáncer de próstata tiene una incidencia mayor en los descendientes, los que tenemos, los afroamericanos, los descendientes de afroamericanos, y también en ese grupo que le llaman los caribeños. Así que entre los grupos latinoamericanos nosotros somos de los más con predisposición. Y me imagino que es un cáncer que en Puerto Rico debe estar entre los primeros 5 en lo que al hombre se refiere. Está en los primeros 5, es correcto. O sea, que afecta. Y no necesariamente lo podemos ver a los 60, lo podemos ver mucho antes de los 60 años, sí, ¿no? Pueden ser menos de los 55 años, donde pues se puede haber, pero esos casos que se han estudiado, básicamente hay una predisposición genética o hay una forma lineal en estos pacientes. Una cosa bien interesante también que muchos pacientitos siempre tienen la duda es sobre la incidencia de cáncer de próstata con relación a los niveles de testosterona. Y hay muchos estudios que no demuestran, como parte de o sea, hablando de la predisposición, que no demuestran que hay una forma lineal de decir que los pacientes que utilizan o que tienen niveles altos de testosterona tienen una alta incidencia de cáncer. O sea, que no porque se tengan niveles altos de testosterona, yo estoy ya en un grupo o caigo en un grupo en donde estoy más propenso a tener ese cáncer. Es totalmente lo contrario. El paciente que tiene los niveles más bajos de testosterona son los pacientes que más incidencia de cáncer tienen. O sea, que es importante entonces, bueno, y mantener esa relación, ser abierto con nuestro médico primario y serle honesto. A veces los pacientes son tímidos o no se atreven y hay que hablar las cosas. Exacto. Tenemos que hablarlas porque es la única manera. Sí, lamentablemente es un tema, yo diría un tema para el paciente tabú. Básicamente el paciente siempre tiene, es parte de la intimidad hablar sobre, ¿verdad?, ciertos síntomas. Pero tenemos que ser abiertos, siempre queremos lo mejor para el paciente, queremos que el paciente sobreviva, que el paciente esté con salud, ¿verdad? Y con calidad. Una vez tú tienes salud, tú tienes calidad de vida. Así que exhortar al paciente que venga por su propia, ¿verdad?, por su propio interés,
evaluarse es lo mejor que le puede ocurrir al paciente, sino no esconderse o esconder los temas que pueden estar afectándole, ¿verdad? Como lo es la disfunción eréctil o como es la nocturia. Y básicamente podemos hasta salvar la vida del paciente. Exacto. ¿Okay? O sea, que son cosas que tenemos que hablarla. De disfunción eréctil casi nunca el hombre se atreve a hablar, y muchas veces no necesariamente tiene que ser el principio de un cáncer de próstata o una próstata, ¿verdad?, inflamada, sino muchas veces el factor estrés, y lo podemos ver desde la década de los 30. Sí. O sea, pero no se atreven a hablarlo. Sí. No quieren decir nada. Así mismo es, desde muy temprana edad. Entonces es un problema. Yo creo que el ser humano tiene que aprender a ser abierto con su médico, ¿verdad? Y a manifestarle cómo se siente, lo que está notando y de aquí y de allá, porque es la persona guía que nos va a poder ayudar hacia dónde tenemos que movernos. Exacto. En lo que análisis y tratamiento se refiere. Correcto. O sea, en tu oficina recibes muchos varones con este problema de próstata. Siempre es, la mayoría de los varones después de los 55 años van a tener una queja. Va a haber una queja. Apenas podemos ver, como yo digo, ¿verdad? Evaluamos el paciente anualmente, le hacemos sus pruebas de screening, pueden haber valores alterados, como no, pero el paciente siempre va a tener una situación en donde el tema que más predisposición tiene en salir va a ser la disfunción eréctil más la nocturia, o separada, ¿verdad? El paciente siempre va a hablar sobre cuántas veces se levantó en la noche. ¿Ok? Oye, mira, no tengo tengo esta situación. No estoy ejecutando como en el pasado, por más deseos que tengo, no puedo. Exacto. Y ese tipo de cosas, me imagino, ¿verdad? La vergüenza. O he visto sangre en la orina. Sí. He visto sangre, sí. Eso pasa muy a menudo también. He visto sangre. No necesariamente es relacionado al cáncer de próstata, pero es uno de los que nosotros tenemos que evaluar. Es correcto. Hay que revisarlo. Bueno, doctor Orvin Martínez, mil gracias. Que espero, ¿verdad?, que los que nos hayan estado escuchando entiendan la importancia de mantener esa relación, de mantener nuestras revisiones y esas visitas periódicas. La salud debe ser nuestra prioridad y debemos llegar a cierta edad, mire, manteniéndonos ágiles, manteniéndonos fortalecidos y en salud. Teléfono de la oficina del doctor, 787-748-9955, 748-9955, y están atendiendo, así que mire, vaya, y hágase esa revisión. Que tengas lindo día. Gracias, tú también, Luz. Gracias. Y a ustedes, mil gracias por haber estado con nosotros en este su programa Vivir con Salud. Que esta semana sea una semana, mire, comenzamos esta semana el mes del amor y de cuidar, ¿sabe qué? Nuestro corazón. Así que muchas bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.